huella negra de un perro blanco. Seré breve, conciso y prudente, al punto que omitiré nombres para no dañar la imagen idealizada de algunos seres queridos y, sin manchar con mi huella negra el recuerdo de nuestro pueblo, el cual muchos queremos y añoramos desde la tierra del exilio, la cual no nos esperó con los brazos abiertos, pero que, de una manera u otra, asiló nuestras esperanzas. Mi nombre es yo. Y, el nombre de mi madre es mamá, nunca la llamé de otra manera. A mi padre no sé cómo llamarlo, pues no estuvo alrededor mío en toda mi vida. Nací en este pueblito de la provincia en el país más pequeño de todo este continente, y que, gracias a nuestros conquistadores, quienes nos regalaron este hermoso lenguaje romántico, claro, después de habernos robado el oro y mancillado nuestra antigua fe, hoy escribo con mi lenguaje funesto y sarcástico, estas marginadas líneas. Mi pueblo hermoso, cálido, de indias mezcladas y trasegadas entre las varias tribus locales, que también en algunas se podría notar un ápice de la violación y burla de aquellos que no vinieron a pedir asilo, sino que con su espada nos sometieron, olvidando usar su fonética romántica. Este pueblo que irónicamente lleva el nombre de ese santo, quien, sacando su espada, cortó la oreja a quien quería apresar a su maestro, en mi tierra allá por el principio del siglo XIX. Alguien le pegó un balazo a su imagen en una de esas revueltas regionales, donde solo se salvan la filosofía y los más fuertes. En este pueblo de superficie jorobada, verde como la esperanza, y de columna erecta como las dos torres de su blanca iglesia, allí nací hace 40 y tantos años. Tan solo viví mi primer año de vida y el último antes de seguir la caravana que guiaba a miles de compatriotas a poner a salvo sus vidas, pues, aunque mi pequeña nación tiene ese nombre sinónimo de salvadora, por la década de los 80, 1 millar de gente como yo, dudamos de su insinuación y su significado e invadimos algunas ciudades alrededor del mundo. Sí, tan solo viví 2 años de mi vida en este pueblo, pues el resto los pasé comiendo cañas, oliendo a tabaco virgen y bajo la influencia de la droga más exquisita que mi tierra produce, el café, que llegaba con su aroma seductivo desde unas de las arterias principales de este pequeño país, donde estaba la fábrica que procesaba esta adictiva semilla. Y a pesar de que en mi tierra de nacimiento tan solo viví 2 años, puedo decir con certeza que mi último año que residí en ella, que fue entre los años 79 y 80, fueron los años que marcaron mi vida. Por respeto a todos aquellos que enterramos sin nombre a través del territorio nacional y, en memoria de los 7 muertos que a principios del año 80 pintaron con su sangre lo duro del talpetate de esta mi humilde tierra, cuyos nombres también omito hoy, para unirlos al resto que, por decreto de los tratados de la paz, nos obligan a simplemente ver y dejarlos a un lado, olvidándonos lo que la patria les dio originalmente por derecho, investigar sus asesinatos. Por todos ellos escribo estas memorias sin nombres. Este pueblo pintoresco de tejados rojizos y casas de adobe y bahareque, allá por los años que les menciono, a pesar de vivir bajo el terror del Estado, el terror religioso y el terror folclórico, era como cualquier pueblo de mi país, sencillo y humilde. La primera vez que vine teniendo uso de razón a visitarlo, me enamoré del lugar donde se amaban los amantes a oscuras, con sus caricias furtivas y soñadoras, y en cuya cúspide colgaban las 2 campanas cubiertas de su techo en tejado y las cuales habrían sonado anunciando la victoria de la batalla y, donde ya en el siglo XX, alguien construyó el busto de nuestro héroe, que ahora oficialmente es extranjero. La montañita donde yo jugué con mis amigos a librar la guerra había sido el escenario de una guerra verdadera y donde la imagen del santo del pueblo había recibido el impacto de una bala, la cual siempre pensé, por irónico que parezca, era merecido por desenvainar la espada y cortar la oreja de un indirecto enemigo. Yo jugaba a la guerra, mientras mi pueblo sencillo e ignorante se desangraba en una guerra de títeres, cuyos hilos venían desde el este, donde nace el sol, y el oeste, donde muere el mismo. Moríamos a diario, y nos acostumbramos hasta cierto punto, al olor nauseabundo de la muerte. Nos insensibilizamos viendo los cuerpos desmembrados que eran arrojados por las calles, especialmente las calles más transitadas, para hacer impacto en una población que necesitaba urgentemente de un psicólogo general. Ni a los perros se habían dejado abandonados cuando se les sacrificaba por ser víctimas de la rabia, pero en nosotros los humanos, si es que se le puede llamar humanos,
La rabia de expresar impulsos filosóficos no serían respetados, negando a la víctima una sepultura digna, la que sí tenían los perros rabiosos. El fin de semana previo a la masacre en este pueblo misterioso, los bombillos amarillentos habían alumbrado pálidos a través de su encordado eléctrico. Los amigos que habíamos dejado en el poblado que me crié, nos habían visitado y mi mamá sacrificó unas gallinas que ella criaba, e hizo un sabroso caldo, que todos disfrutamos en un convivio que llenó de una algarabía que se escuchaba desde el arenal, la barrera natural para llegar a un guayabal y llegó el rumor de las carcajadas hasta la montañita de las campanas. Nuestros amigos se fueron bajo la luz difusa de las 5 de la tarde y los bombillos tristones se encendieron con tímido esplendor. Recuerdo que aquella noche tierna, pasé charlando un rato con mi amiga y quien tenía un apodo bastante sugestivo, pero por mi edad en aquel instante pasaba desapercibido su doble sentido. Tenía que ver con la irritación en la piel, que lo único que me provocaba para aquellos entonces era rascarme. Tenía cabello negro quebrado, tez clara que denotaba una pizca de genes pertenecientes al mundo caucásico, voz fina, con una jerga caliche que magnificaba con la expresión de sus ademanes. Pasamos hablando del tiempo, del asesinato del jerarca, querido por unos y odiado por otros, del país. Ese día también criticamos la pintura en aceite del soñador natural del pueblo, que había pintado la montañita con sus campanas desde un ángulo que debió ser la piedra sólida que se encontraba frente a la iglesia. Ese día también descubrí que nuestro amigo pintor, ciego de un ojo, miraba mucho mejor que si mi amiga y yo hubiéramos conectados nuestros nervios visuales de nuestros 4 ojos. El pintor ese día me dijo algo que aprendí mucho tiempo después en mi vida: miro mejor con mis oídos, lengua, dedos y nariz, que con mis ojos. Y tenía razón. Cuando vi la pintura que describí anteriormente, me di cuenta de que en el lienzo estaban plasmados el ruido de la brisa de la tarde con su aroma exquisito de guayabas, pude escuchar las vibraciones de sus campanas, oler la grama combinada con los orines rancios de perros y humanos, y saboreé la belleza de mi humilde y querido pueblo, con sudor a indias perfumadas de esperanzas. Me fui a casa a eso de las 9 de la noche, pues a pesar del toque de queda, un chico de 12 años como yo, que puede pensar de los riesgos conllevados por no respetar las órdenes del Estado. Sabía que había peligro, pero lo asimilaba de la misma forma cuando entraba a un terreno desconocido a cortar mangos y guayabas. Llegué a mi casa, donde se encontraba mi madre quizá preocupada. Sabía que no dormía dentro de mi casa, pero también yo sabía que ella sentía un alivio ingenuo de seguridad, que yo me encontrara en el perímetro del terreno donde vivíamos. Me esperaba uno de mis primos, quien se refugiaba junto conmigo en el escondite que coincidentemente era una trinchera que mi hermano mayor cavó, y que debería haber sido el canal de los cimientos de una pared que él pensó construir y que nunca elevó. Subí las 33 gradas que habían sido construidas por la agencia que controla el agua potable, las cuales me elevaban unos 5 metros en pasos descoordinados, pues los desniveles de la escalera de cemento eran visiblemente obvios, aunque muchos mejores que cuando eran de talpetate crudo. Desde el patio de mi casa, se podía apreciar las montañas alrededor, que vendría a ser una butaca de lujo, pues el teatro de la guerra se llevaba a diario en uno de los famosos cerros que se divisaba desde la topografía jorobada del terreno. Vi a mi primo que estaba al filo donde terminaba la última elevada grada, siempre con su cigarro encendido, el cual nunca parecía terminar. Tenía el cabello liso y negro que envolvía una cabeza redonda, con pómulos pronunciados que heredó de su padre. Sus ojos negros tenían una brillantez de un felino triste y su risa se desfloraba en una sílaba de ja, ja, ja con efectos retardados, que también heredaba de su padre. Su apodo era sinónimo de explosión, y no sé si se debía por el ímpetu de su carcajada. Se había acostumbrado al café que le ofrecía su tía, quien era mi madre, pero creo que era atraído por esa falsa sensación de seguridad que encontró entre nosotros y aquel refugio clandestino que muy pocos sabían que existía. El refugio era esa trinchera que con el pasar del tiempo la naturaleza volvió a reclamar, llenándola de una maleza espesa, que se adornaba con las campanillas moradas que caían en la pared natural paralela a las gradas para subir a nuestra casa.
La inconveniencia más grande en aquel refugio era drenar el agua acumulada por las lluvias tropicales y desalojar a los sapos que se querían adueñar por su derecho internacional de nativos, pero que nosotros logramos imponernos por nuestra propia experiencia ante nuestros conquistadores caucásicos. Saludé a mi madre, quien todavía se encontraba limpiando las secuelas de aquel convivio alegre que habíamos tenido temprano en la tarde, y luego me retiré con una taza de café a donde estaba mi primo, que seguía con su cigarro en la boca y un radio donde escuchaba la música de moda de estos años de guerra. No puedo recordar precisamente qué horas serían, pero haciendo memoria y cálculo, me atrevería a decir que eran como las 10:45 de la noche, cuando escuchamos el primer grito de angustia. Llegó con el zumbido de dardos que cortaron las moléculas de un aire sereno y sombrío, y que causaron en nuestra piel un efecto erizado en cada poro de esta. Los perros comenzaron a ladrar con hondo ímpetu, que habrían despertado a la fauna local, haciendo ruidos raros que denotaban su especie, pero que, en conjunto, no lograron camuflar el grito causado por la tortura y el sentimiento claro, el cual se teñía de rojo, hasta llegar a ser oscuro como la muerte. Mis sentidos se agudizaron y pude escuchar la brisa que rompió el machete y que chocaba con un golpe amortiguado, como quien pega en una mata de flor de izote, sí, una mata de flor de izote, nuestra flor nacional de pétalos gruesos y blancos, que hoy la pasión ignorante pintaba de rubí. Se oyeron los gritos despavoridos de una mujer de edad, quien suplicó entre palabras recortadas por el llanto, la petición muda, la petición sorda, la petición sin sentido: por Dios y su bendita madre, no maten a mi hijo. Los gritos no habrían durado más de 2 minutos, 2 minutos que para mí olieron a soledad, a impotencia. Fue un grito tan largo que hasta el día de hoy hace ecos en mi alma. No maten a mi hijo. Corrimos a nuestro refugio, el cual esta noche compartimos con los sapos. Y en esa carrera que nuestra adrenalina cobijó, con un espejismo de retrasos al punto que pareció que el tiempo se detenía, pude observar detenidamente que mi madre y mi hermana también se daban cuenta de lo que pasaba. Todas las luces se apagaron. El candil del rancho de mi tío también dejó de alumbrar con su danza de brisas tristes. Y los vecinos de enfrente y de los lados enmudecieron los radios y solo se podía escuchar su afligido corazón. Un espacio vestido de oscuridad funesta y donde los grillos magnificaban el hechizo de la incertidumbre cruel. Habrían pasado no más de 5 minutos, desde que se ahogó aquel grito desgarrador de la madre que le suplicó al hombre, que le suplicó a su Dios, y esta noche ninguno le había escuchado. Mi oído se agudizó al punto, que pude escuchar el corazón afligido de las hormigas, y el choque confuso de ideas de un verdugo cuya racionalidad se aminoró al nivel de las amebas. No pasó mucho tiempo para luego escuchar otro grito que recorrió desde la entrada del pueblo, trayendo el polvo salado de la herida, el olor dulce de la sangre de alguien que fue amado, pero que hoy era odiado por la competencia ideológica y que ahora eran cegados con la huella negra de la ignorancia. Fue un grito con sonido grave que se sumergió hasta pegar en las paredes de mi estómago, y el cual era acompañado de los llantos infantiles y las súplicas de voces femeninas. Nuevamente se escuchó el sonido macho del machete, que en esta ocasión no marchitaban la vida de la cizaña en nuestras plantaciones de maíz y frijol, sino la raíz ideológica de lo que ellos habían aprendido. Llegaría a ser la cizaña que asesinara la plantación del orden establecido. Al fondo, se escuchó el ruido ronco de un motor diésel que llenó con su canto mecánico una tensión, que si explotaba podría brotar sangre, y oscurecer con el nacimiento de la muerte. El camión se acercaba, y aunque yo no lo podía ver desde mi escondite, los decibeles de su ronco sonido chocaban a una velocidad más rápida contra mis tímpanos. Venía con las luces frontales apagadas y por delante de este monstruo de un verde oscuro, caminaban 2 hombres que por sorpresa de repente aparecieron cuando el bombillo tristón frente al terreno de mi casa los iluminó y evidenció su presencia. Hasta ese punto no me había dado cuenta de que una leve llovizna caía y totalmente había olvidado la compañía de mi primo y por primera vez lo vi sin su cigarrillo amarrado a su boca. Tenía piel bastante clara, pero que ahora mi vista agudizada, lo procesaba de un color fosforescente. Un niño comenzó a llorar y no pude descifrar de dónde venía el sonido,
pues mi vista ocupaba el tráfico sensorial y tenía en la mira a este individuo que llevaba puesto un sombrero de palma, con alas alargadas y que desde mi ángulo no se le podía ver su rostro. No llevaba uniforme militar, pero su rifle de asalto era el típico G3 que usaba la protectora Guardia Nacional. Uno de estos individuos descargó 2 tiros que cegaron la luz triste del farol, dejando en penumbra el área en que yacíamos, pero no me impactó el sonido sorpresivo de sus fusiles, sino el olor nauseabundo de sus almas. Era una mezcla de sangre y pólvora que tengo aún grabada en la memoria digital de mi cerebro. Siempre que recuerdo este episodio de mi vida, también siempre recalco el recuerdo que tuve en esta casa de mi pueblo. Cada vez que me senté en las plateadas gradas a contemplar las tardes de un colorido verde, siempre me llamó la atención el murmullo de las piedritas arenosas que caían con el movimiento seductor de las brisas que erosionaban el talpetate de esta pared natural paralelo a las gradas. Siempre me llamó la atención esa llovizna murmuradora, y aquella noche no fue la excepción. El individuo que estaba más cerca de las gradas también tuvo la misma experiencia de la que hoy les narro. Oyó el ruido de las piedritas cayendo, y esto le llamó la atención. Dirigió su vista a la pared y por primera vez, vi los ojos enardecidos de la muerte. Llevaba un pasamontañas donde escondía su rostro, pero sus ojos parecieron haber hecho contacto con los míos, pero no fue así, eran los míos los que tenían enfocados sus ojos de luz negra. Subió las primeras 6 gradas, donde está la primera área de descanso y, por un momento pensé que subiría hasta llegar al final de las gradas, pero se detuvo, y solo vio alrededor y nuevamente divisó la llovizna de piedritas que siempre se desprendieron de este paredón naranja. Caminaron en dirección al centro del pueblo, acompañados de este monstruo de Disely que aquella noche había aterrorizado a mi pueblo, mucho más que el cuento folclórico de la carreta chillona y la ciguanaba. Su ronquido desapareció diluyéndose con el canto fantasmal de los grillos y enmudeció cuando cruzó el arenal, por la calle que fue abierta y que se unía a una carretera que te llevaba a los pueblos del norte. No recuerdo si dormimos aquella noche, y no sé si recuerdo bien, pero el amanecer pertenecía a un domingo. Creo que era domingo, porque mi primo, quien trabajaba en una fábrica con nombre de idioma extranjero, estaba aún con nosotros. Estábamos tomando el primer café de la mañana, pensando quiénes habrían sido las víctimas de la noche anterior, cuando comenzaron a llegar los familiares de mi madre, que habían abandonado sus hogares por temor a ser ellos las siguientes víctimas. Era tercera vez que recuerdo que mi casa parecía hospital, un refugio campestre, donde niños y ancianos reclamaron un espacio en el piso de mi casa para echarse a dormir y vivimos así por semanas, que para mí parecían interminables. Llegaron con la noticia de los muertos, no sabían quiénes, ni cuántos, pero que habían visto sus cuerpos aún tirados en los patios de sus casas. Hasta el momento, no sé por qué, pero nunca encontré sentido de nuestra reacción. Mi hermana, quien es mayor que yo por menos de 5 años, y mi primo que también era mayor de edad y a quien le calculaba, rondaba los 19, salimos rumbo a donde nos dijeron estaban los muertos, que obviamente coincidía con la posición geográfica de donde escuchamos los gritos de lamento la noche anterior. Creo que fuimos llevados por esa curiosidad que es el misterio de la muerte. Caminamos en dirección a la arteria principal de este pobre país y quizás a un cuarto de kilómetro de mi casa, encontramos a la primera familia que lloraba inconsolablemente la pérdida incomprensible de un ser querido. Una mujer y sus hijos estaban sentados alrededor de su muerto, y cuyas lágrimas habían convertido en lodo su patio mancillado. Fue la primera vez que vi la materia gris de un cerebro humano. Su cuerpo ensangrentado camuflaba las heridas que se reflejaban en los ojos pardos y tristes de sus hijos. No muy lejos de allí, encontramos en otra casa a la cual subimos por una vereda con una inclinación elevada hacia el oriente, la mujer que estaba sentada a la par del cuerpo inerte de su hijo, y quien había quedado muda del grito que se escuchó por todo el pueblo, dejando sordos a los grillos a su alrededor. El mismo grito que todos escuchamos, pero que el temor nos hizo ignorar. Aunque no soy creyente, aunque no profeso una fe, si ahora me encontrara con esta mujer que divisaba incrédula el cuerpo masacrado de su hijo, tendría que pedirle perdón por mi omisión. Tenía su vestimenta salpicada de la sangre de su sangre y era evidente que tuvo que presenciar la muerte de su hijo.
No movió la cabeza cuando nos acercamos, ni tampoco creo que nos escuchó con el tropel que hacían ecos en los paredones naturales de mi pueblo. Ya no lloraba, sus ojos habían quedado secos, su garganta estaba seca, y no dijo ninguna palabra. El cuerpo de su hijo estaba detenido entre los tallos de las matas de flor de izote, boca abajo. Y sí, el machete había cortado con ángulos transversales el izote y se evidenciaba en sus tallos abiertos las manchas rojizas, y más adelante estaba una hermosa flor de izote que había perdido su inmaculada blancura, salpicada de sangre. Para esta mujer, la vida había terminado con la muerte de su hijo, y en sus ojos taciturnos había desaparecido el signo de interrogación que los vivos regularmente tenemos. Recuerdo que mi hermana se acercó a ella, y con un trapo que encontró colgado en el tendedero de esta casa, el cual remojó con agua, mi hermana comenzó a limpiar el rostro hermético de la impotencia, el rostro que ya no le sonreiría fiel a la vida. Entre mi hermana y mi primo la llevaron y la sentaron en una banca frente a la mesa que la noche anterior ocuparon para compartir el café y unos frijoles fritos. La taza estaba en la mesa con un café a medias, y un plato plástico donde se miraba aquel alimento de pobre y que fue interrumpido por las garras de la muerte. Ni los mismos animales matan simplemente por matar. Somos solo los seres humanos que condicionamos este concepto, que nos hace ver peor que los animales. Dejamos a esta señora acompañada de otras gentes que se habían acercado a su choza, pues quizá al vernos a nosotros que fuimos de un lugar al otro, la gente intentó hacer el miedo a un lado, y comenzó a salir y prestar ayuda. Seguimos caminando a la misma dirección que mencioné anteriormente, subimos la inclinación de ciertas áreas empedradas, donde regularmente las camionetas que daban servicio al pueblo reducían su velocidad por lo tosco de su superficie. A pesar de que ya habíamos caminado por un buen tiempo y las casas donde fuimos anteriormente quedaban aledañas por donde pasaba todo tipo de transporte, no encontramos a nadie, ni nos cruzamos con ningún vehículo. El sol se elevó dorado y nos bañaba con una radiación que le dio empuje a nuestro caminar inseguro y curioso. Llegamos bastante cerca donde se encontraba la arteria principal que atraviesa de lado a lado este pequeño país, pero antes de llegar a esta, paramos frente a una casa que muchas veces yo divisé mientras iba en la camioneta de mi pueblo. Su dueño era un sastre al que yo vi en muchas ocasiones ejercer su humilde profesión desde los cristales de la ventana del autobús. Un mes antes a los acontecimientos que hoy narro, unas balas disparadas desde la calle apagaron una vida con muchos sueños incompletos, como el pantalón que quedó a medias salpicado con su sangre. Este día, la víctima del odio era su hija. Tenía nombre a flor de muerto y era una muchacha que yo conocía y me había regalado su sonrisa en muchas ocasiones. Es por esto por lo que creo, que de las víctimas que había visto este día, ella fue la que más me impactó. Vagamente recuerdo sus ojos libres, su cabello tenía el olor a las brisas que se mezclaban con las pencas de los tulares. Su tez era fresca y clara, y su aliento tenía el sabor a los mangos tiernos. Tenía pequeñas manos, pero francas, y en ellas se denotaba la delicadeza de su pequeño cuerpo que no debería de llevar más de 105 libras. Era amiga mía, de los toros y de los perros y no puedo concebir hasta esta altura de mi vida, ¿quién puede causar daño a una niña tan linda? No lo entiendo. Habrá tenido entre 17 años a 20, no lo recuerdo, nunca pregunté su edad. Tan solo sabía que era estudiante y la miraba alegremente cuando la camioneta se detenía frente a su casa y ella la abordaba saludando a todos, como típicamente se hace en nuestros pueblos. Entramos al patio de su casa porque vimos a un grupo de personas que elevando sus lamentos habrían dicho, la mataron. Vi su rostro y aún tenía sus ojos claros abiertos y me dio esa sensación que me miraba desde ese otro lado de la muerte. Su piel se había tornado blancuzca y por un momento me pareció que era la imagen de tamaño natural de la Virgen que veneran nuestros pueblos. Su rostro quedó viendo el cielo y sus brazos quedaron elevados al nivel de sus ojos, como para interponerlos ante la amenaza de un golpe. Yacía acostada boca arriba frente a su patio y donde pude observar que las hormigas tenían horas trabajando sobre su cuerpo, y donde su parte frontal no evidenciaba herida alguna, pero se podía ver la sangre que no se extendió más porque fue absorbida por la tierra de mi pueblo. Imaginé ver a la chica jugar con su padre por los espacios abiertos del terreno.
La imaginé con su uniforme escolar bajando de la camioneta y que su padre la recibía con un beso y vi que me regaló la misma sonrisa perlada, acompañada de una luz consoladora de sus ojos claros y que luego desapareció con un ademán de un adiós que nunca terminará. Mi hermana comenzó a removerle las hormigas, le cerró sus ojos donde se reflejaba un cielo azul, y con agua caliente le desentumecieron los brazos y el trauma emocional de esta tragedia se conllevó cuando intentamos levantar el cuerpo, que parecía desde la perspectiva que hasta este momento he narrado, se mantenía sin heridas abiertas en la parte frontal, pero cuando la levantamos descubrimos que su espalda estaba totalmente hecha pedazos por el mismo machete asesino que la noche anterior. Cegó 7 vidas. Los pedazos de su espalda cayeron y dejaron descubierto un boquete por donde se divisaban la mayoría de sus órganos internos. Mi hermana y mi primo conllevaron muy bien aquel impacto y no se echaron para atrás hasta dejar el cuerpo de esta joven, lista para ser sepultado. Perdí la noción del tiempo y no recuerdo a qué hora regresamos a casa. Se respiraba un aire salado en todo el pueblo, que poco a poco nos cobijó con un frío indescriptible, que ni el sol tropical de una tarde radiante logró mitigarlo. Ya no salimos por aquel día por orden de mi madre. Nunca supe si las víctimas de aquella noche tuvieron una vela tradicional o simplemente sus familiares velaron los cuerpos, al igual que habría sucedido cuando fueron asesinados, solos y desamparados. Lo que sí recuerdo fue el desfile de los 7 ataúdes que bajaron por la misma calle polvosa con sus parciales empedrados. Los divisé desde la misma altura de mi casa, de donde escuché el grito despavorido de la mujer pidiendo misericordia. Bajaron la cuesta de un talpetate naranja frente a las gradas que conducían a mi casa, y el ataúd de la muchacha que me regaló su sonrisa, era quien lideraba la procesión, seguida por los 6 hombres que también habían encontrado la luz negra de la muerte. Estaba adornado de las mismas flores alusivas a su nombre, y esta vez fui yo quien le hizo un ademán de adiós, con la promesa de nunca olvidarla. No quité la vista de la procesión hasta que ésta llegó al cementerio que yo podía ver claramente desde la elevación de mi casa, y nuevamente se escucharon los llantos y los gritos inconsolables de sus seres queridos. Yo también quise llorar, pero me ahogó una furia que mi vecina provocó con un sutil comentario, el cual hizo que se me formara una espuma amarga en el estómago y que saboreé cuando quise vomitarla. Esta mujer de mediana edad y de pequeña altura, y quien también divisaba el múltiple entierro desde donde tenía su batea para lavar sus trapos de pobre, habría expresado aquellas palabras que salieron de su pensamiento, sin filtrarlas en el maquillaje de la diplomacia, ni medirlas en los parámetros de la prudencia. Estos hijos de puta no tienen perdón, atendiendo al entierro de estos que ellos mismos han matado. La mujer hizo referencia a un familiar mío, quien tenía un sobrenombre de un animal que por este año de 1980 había sido casi extinguido de la vida silvestre del este del Asia, y cuyos cazadores mostraban sus largos cuernos como trofeos. Me llamó la atención y ella intuyó que se le había pasado la lengua, y ligeramente se metió a su casa de Bahareque. Las mismas insinuaciones se hicieron llegar por medio de diferentes personas. Hay por ahí un dicho que reza, el que a hierro mata, a hierro muere. Y como dije anteriormente, no soy un hombre que profeso una fe, ni soy supersticioso, pero irónicamente creo que la vida nos trata también con sarcasmo, y cuando comencé esta historieta conté que a la imagen de mi pueblo le habían pegado un balazo en una de tantas guerras de nuestros héroes, y la cual el pobre santo dicen que aún conserva. Este santo quien le voló la oreja con su espada a su enemigo allá en la lejanía del Medio Oriente, aquí en mi país, 1980 años y tantos después, él pagó recibiendo un balazo. También a este familiar que era temido por muchos en mi pueblo, un buen día la vida misma le jugó la última broma y murió despedazado por su mismo odio. Los acuerdos de paz nos encarrilan a seguir ignorando lo que un día pasó. Nos someten a tener la vista puesta en la luz del túnel, por donde este carril navega. Las cabezas decapitadas con sus ojos abiertos, mostrando el miedo que provocaron sus verdugos, en lo que fue la antesala de su último suspiro, quedarán por siempre silenciadas. Sus mujeres, sus hijos, sus madres, sus hermanos y amigos, quedaremos mordiendo el polvo amargo que conlleva el masticar la palabra injusticia. Pido perdón a la democracia y a los que cuidan de ella.
Quizás tengan razón promoviendo el olvido con un término ambiguo, como la palabra amnistía. Por decreto hay que perdonar los crímenes cometidos a los nuestros. Yo pido perdón por profanar las tumbas sin nombre y sin cruz, las tumbas múltiples y comunes que hoy he destapado con mi recuerdo. Y no es que me obstine en reabrir una herida, porque siendo honesto mis queridos compatriotas, 30 años después, siguen abiertas y frescas en todos aquellos que perdieron un familiar, el cual un día simplemente, no llegó a casa. Por Paluca de Perulapán.